ayudaron a nombrarlo y también de ir a enumerarlo. Y también el pozo de agua que construyeron aquí atrás de la escuela, eso también fuimos parte de eso, así como ven, está Mari y Arturo Rodríguez, y también los árboles. Hace unos días ponimos más árboles aquí en el parque para que tengamos más sombra. Y otras cosas que hemos hecho, obviamente damos comida cada viernes a las familias de necesidad y también a clínicas de salud, y el programa de jóvenes, sí, el programa de jóvenes también tenemos Lucas Promise, y obviamente ayudando a los campesinos aquí del área. So, as I mentioned earlier, Tulare County, the housing element that was just adopted in September 2023 indicates that Tulare County wants to build 10,000 homes in rural communities alone, communities like Poplar. Just 10,000 homes, right? But it has to build 33,000 in Tulare County, period, as a total. So, el housing element, el reporte indicó que el condado de Tulare tiene que construir 10,000 casas en comunidades rurales como Poplar, 10,000. Y tiene que construir 33,000 casas en todo el condado para poder mirar la necesidad de la comunidad. So, lo que nosotros estamos proponiendo son como 207 casas en esta comunidad, pero tenemos que construir 10,000 casas solamente en comunidades como Poplar, como Plainview, como Ridge Grove, para poder más o menos mirar la necesidad de la comunidad. Y la última vez que construyeron viviendas aquí en Poplar fue en 1997, son más de 20 años, por eso vemos la necesidad más que ahora. Ya ven, hay mucha gente aquí que necesitamos que hacer viviendas. Para poder hacer este proyecto, to be able to do this project, we knew that we needed, we had community interest, we had the will, the passion to do it, that nos nace. But we also know that we needed to, partner with people who actually have been doing it. So we partnered with Community Vision, who is providing technical support to the work that we do. They're located in the Bay Area. And we also partnered with the Cesar Chavez Foundation. And they have been doing quite a bit of work in building affordable homeowner housing throughout the state. We knew that we wanted to do something that the quality of work, the quality that is deserving of our community, and we wanted to do it right. So we partnered with those two organizations. Para poder construir casas sabíamos que era importante tener relación y tener, trabajar con community, asociación y con la comunidad, Community Vision, que está basado que están localizados en el área de la bahía. Ellos tienen varias experiencias con eso. Y también estamos trabajando con el Cesar Chavez Foundation. The Cesar Chavez Foundation, to be able to, tienen la experiencia de construir casas, y aquí tenemos ejemplos si quieres leerme lo que dice de cada uno. La Fundación de Cesar Chavez ha construido muchas viviendas. Aquí hay un ejemplo de junio 2023. Empezaron a construir casas en Pomona, California, y van a tener más de 90 viviendas. Y la renta más o menos es como 1,000, pero recuerden que están en Los Ángeles, so es diferente. Y también en Los Ángeles, en Ibarra Village, en 2019 construyeron viviendas y más de 64 unidades para las familias. Y aquí pueden ver cómo construyeron, cómo empezaron y cómo acabaron las casas de allí, los apartamentos. Y también en Bakersfield
empezaron a construir 85 viviendas de apartamentos y la renta va a ser más o menos de $400 a $1,300 de renta al mes. Y eso es uno de los proyectos, pero también construyen viviendas, casas unifamiliares. Nosotros hemos identificado 2 parcelas, uno desde 19.5 acres, y eso, parte del parcel tiene los árboles de nueces y el otro tiene el reservo para el agua. Y solamente se va a poder usar 10 acres para construir. Ahí es donde queremos poner los 80 casas de compra. Y en este parcel, ¿puedes ir para atrás? En este parcel es de 5.5 acre y este está cerca, es donde queremos. Okay. Entonces, el segundo parcel es de 5.5 acres y es donde queremos construir los apartamentos. Como pueden ver aquí detrás de la escuela Pleasant View, allí queremos construir las casas. Donde están los árboles de nuez, queremos construir las casas que se van a vender a cada persona. Y también de aquí detrás del centro de adoración, la iglesia, queremos construir apartamentos. Y allí pueden ver, está detrás en ese lote. Esta es una, así no se va a mirar, pero más o menos en el parcel de 10 algo de acre, ahí son donde van a estar las casas. Y estas solamente no son las, así se miran, pero no son las que nosotros estamos construyendo. Esto fue lo que el consultante que tenemos nos dio para que ustedes tengan una visión, tal vez cómo se puedan ver las casas, y las casas van a ser de 2, 3 y 4 recámaras. Estos son como los apartamentos que estamos mirando, son duplexes, townhouses, que queremos construir que tenga su patio, que tenga un patio pequeño, y estos son para las 127 unidades de apartamentos. El proceso es tal vez un poco complicado o no tanto. Primero nosotros, the process is a little bit complicated, but I'm going to try our best to explain it. Comenzamos nosotros con expresar interés en comprar los parceles. Así comenzamos, y la junta, uno de los fotos que usted miró, esa era una de las juntas. La segunda, después de que pedimos interés, entonces la mesa directiva, ellos decidieron hacer un comité para agarrar opiniones de la comunidad, si miran que es algo que es necesario, si es necesario. Entonces, después de que ellos aún tienen que decidir si quieren comprar, si quieren vender estos parceles, deben no han decidido ellos eso. Y ya que ellos decidan decidan ellos que si quieren vender los parceles, entonces tienen que por 3 meses mandar un anuncio para que todas las agencias que construyen casas accesibles, las housing authorities también, ellos puedan someter aplicaciones o bids. Debe llegar un proceso, ya que decidan que sí quieren vender, entonces tienen que mandar un anuncio para que toda la comunidad sepa, y que la gente también para que da la oportunidad a otras corporaciones, a las housing authorities o otras organizaciones no lucrativas que construyen viviendas accesibles, que también puedan meter una aplicación o expresar interés interés de comprar los parceles para construir casa. El
gobierno pasó una ley que tierra pública, cual estos dos terrenos son, que pertenecen al distrito, tienen que ser usados en preferencia para el uso de creación de viviendas accesibles para la comunidad. So, si alguien quiere venir y hacer casas que de alto costo, no se la van a poder, tiene que ser para viviendas accesibles. Si alguien quiere venir y quiere construir unas tiendas o algo así, un negocio, no va a poder, porque ese es un mandato que viene del gobernador que dice que tierra pública tiene que ser uso para la comunidad, para la necesidad de creación de casas accesibles para la comunidad. So, todo ese proceso aún no ha llegado. Tenemos una junta pendiente en julio 3, donde la mesa directiva va a reunirse y va a hablar sobre si quiere vender esa propiedad, y si usted está interesado en comprar o ser parte de esto, le recomendamos por favor que vayan y expresen eso. Si usted mira que usted es una de las personas que quiere comprar una casa o que quiere por lo menos un apartamento que esté digno, ¿verdad? Que sea propio, que no tenga que compartir con otra familia o otros, cual yo sé de eso. Esta es la oportunidad de expresar a la mesa directiva y le recomendamos y les invitamos que nos acompañen el 3 de julio, el miércoles que viene, y exprese su voz en eso. Nosotros, la meta para construir de casas de bajos ingresos, lo que queremos nosotros sería algo que ya hemos hecho, yo ya he hecho en mi trabajo, pero también tiene experiencia en las Foundation y también Community Vision.